Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Después de lo que viví hace 1 año y medio, dejé de burlarme de la gente que cree en brujerías y esas cosas. Soy Adrián Torres, tengo 28 años y trabajo como fotógrafo. Me especializo en fotografía de naturaleza y paisajes. Viajo mucho por el país, buscando lugares interesantes para mis proyectos. En octubre del año pasado me contrataron para hacer un ensayo fotográfico sobre pueblos mágicos de Oaxaca. Parecía un trabajo sencillo, bien pagado, perfecto. No tenía idea de que ese viaje me iba a mostrar cosas que mi mente racional todavía lucha por aceptar. Llegué a un pueblito cerca de la Sierra Mazateca. No voy a decir el nombre exacto porque la gente de ahí me pidió que no lo hiciera. Es un lugar muy bonito, con montañas alrededor, neblina en las mañanas y gente amable. Me quedé en una casa de huéspedes que manejaba una señora llamada Doña Luz. Ella tenía como 60 años, muy platicadora. Me caía bien. Los primeros 3 días todo fue normal. Tomaba fotos durante el día. Regresaba en las tardes a descansar. Cenaba y dormía. El cuarto día, Doña Luz me comentó algo mientras desayunábamos. Oiga, Adrián, este fin de semana va a ser luna llena. Si va a andar tomando fotos por ahí, mejor no se aleje mucho del pueblo de noche. Le pregunté por qué, y ella dudó antes de responder. Pues es que hay actividades en las montañas que es mejor no ver. Gente que hace sus cosas y no les gusta que los molesten. No entendí bien a qué se refería, pero le prometí que tendría cuidado. El sábado en la noche yo estaba editando fotos en mi laptop cuando escuché ruido afuera. Eran como las 11. Me asomé por la ventana y vi que varias mujeres caminaban por la calle. Todas iban en la misma dirección, hacia las afueras del pueblo rumbo a la montaña. Iban en silencio, como en procesión. Algunas llevaban mochilas, otras canastas. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era alguna costumbre local, alguna celebración que yo desconocía. Agarré mi cámara por instinto profesional. Si era algún ritual tradicional, podría ser material interesante para mi ensayo. Salí de la casa con cuidado de no hacer ruido para no despertar a Doña Luz. Seguí al grupo de mujeres manteniendo mi distancia. Eran como 15 o 20, de diferentes edades, desde señoras mayores hasta algunas jóvenes. Todas caminaban en silencio por un sendero que subía hacia la montaña. Caminaron como media hora hasta llegar a un claro en el bosque. Había un espacio circular, rodeado de árboles grandes, y en el centro habían hecho una fogata que ya estaba prendida, como si alguien hubiera llegado antes a prepararla. Las mujeres empezaron a acomodarse formando un círculo alrededor del fuego. Yo me quedé escondido detrás de unos arbustos como a 30 metros, desde donde podía ver todo, pero ellas no podían verme a mí. Empezaron a sacar cosas de sus mochilas y canastas, velas de diferentes colores que fueron acomodando alrededor del círculo, recipientes con líquidos, plantas, otros objetos que no pude identificar bien desde mi posición. Una de las mujeres mayores, que parecía ser la líder, se puso en medio del círculo y empezó a hablar en un idioma que no entendí. Supuse que era mazateco. Las demás respondían en coro. Aproveché para tomar algunas fotos con mi cámara, usando el zoom y sin flash obviamente. La luz del fuego daba una iluminación dramática perfecta. Pensaba que esto era oro puro para mi ensayo, una ceremonia tradicional auténtica. Qué ingenuo fui. Lo que empezó como algo que parecía cultural rápidamente, se transformó en algo completamente diferente. Después de como 10 minutos de cantos, las mujeres empezaron a moverse de forma coordinada, como una danza alrededor del fuego. Pero sus movimientos no eran normales. Se contorsionaban de formas extrañas. Sus cuerpos se doblaban en ángulos que no parecían naturales. Algunas se arqueaban hacia atrás hasta que sus manos tocaban el suelo. Caminaban así como arañas. Otras giraban sobre sí mismas a velocidades que no parecían posibles sin marearse. El canto se volvió más fuerte e intenso. Ya no parecían voces humanas normales. Había tonos guturales, chillidos agudos, sonidos que me ponían los pelos de punta. La líder del centro levantó los brazos y el fuego de repente creció. Las llamas se elevaron como 3 metros en el aire sin que nadie le hubiera echado nada. Eso no tenía explicación lógica.
Una de las mujeres jóvenes del círculo empezó a convulsionar. Las demás siguieron con su ritual como si fuera normal. La joven cayó al suelo retorciéndose, y luego se levantó, pero algo en ella había cambiado. Su postura, la forma en que movía la cabeza, todo era diferente. Caminó hacia el centro, y empezó a hablar con una voz que definitivamente no era suya. Era más grave, más vieja, con un acento extraño. Yo seguía tomando fotos, pero ahora temblaba. Esto ya no parecía una ceremonia cultural tradicional. Esto era algo más oscuro, algo que mi mente no quería aceptar. Debía haberme ido en ese momento, pero la estupidez me mantuvo ahí escondido. Quería ver qué pasaba. Quería documentarlo. Las mujeres empezaron a traer animales. No sé de dónde los sacaron. Tal vez los traían en sus canastas. Gallinas, un conejo, incluso una cabra pequeña. Lo que hicieron con esos animales, no lo voy a describir en detalle, porque todavía me revuelve el estómago. Digamos que dibujaron símbolos en el suelo alrededor del fuego. En un momento, la líder se volteó hacia donde yo estaba escondido. Me quedé completamente inmóvil. Ella miró directamente hacia mi dirección, olfateando el aire como un animal. Dijo algo en su idioma, y varias de las otras mujeres también voltearon hacia donde yo estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. Una de ellas empezó a caminar hacia mi escondite. Me agaché más tratando de volverme invisible. La mujer se acercaba cada vez más. Podía escuchar sus pasos sobre las hojas secas. Estaba como a 10 metros cuando de repente se detuvo. Otra mujer la llamó desde el círculo y ella regresó. Respiré por primera vez en lo que pareció una eternidad. El ritual continuó. Ahora estaban dibujando símbolos en su piel. Cantaban cada vez más fuerte. Y entonces pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. El fuego en el centro se apagó completamente, de un segundo a otro, dejando todo en oscuridad total. Hubo un silencio absoluto que duró como 5 segundos. Cuando el fuego se volvió a encender, solo con pura fuerza de voluntad, aparentemente porque nadie lo tocó. Mi mano temblaba tanto que sin querer apreté el botón de la cámara. El sonido del obturador, ese pequeño clic, sonó como un disparo en el silencio de la montaña. Todas las mujeres se voltearon hacia mí al mismo tiempo, todas mirándome directamente. «Corre», me dijo mi cerebro. Y corrí. Me levanté y corrí por ese bosque sin importarme el ruido, las ramas que me golpeaban, los arbustos que me arañaban. Detrás de mí escuchaba gritos, un sonido que no puedo describir con palabras, algo entre rugido y chillido que hacía vibrar el aire, y escuchaba pasos, muchos pasos corriendo detrás de mí. No sé cómo, pero encontré el sendero de regreso. Corrí cuesta abajo sin detenerme, tropezándome, cayéndome, levantándome y siguiendo. El sonido de persecución seguía detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. Solo corría con todas mis fuerzas hacia el pueblo. Las luces del pueblo me parecieron lo más hermoso que había visto en mi vida cuando finalmente las divisé. Llegué a la casa de Doña Luz, abrí la puerta con mis llaves y entré tropezándome. Me encerré con todos los seguros y me tiré en el suelo tratando de recuperar el aliento. Tenía rasguños en la cara y los brazos, la ropa rasgada. Había perdido mi gorra en algún punto de la huida, pero lo más importante, todavía tenía mi cámara colgada del cuello. Doña Luz salió de su cuarto en bata. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», me preguntó alarmada. Yo me perdí en el bosque, me asusté, mentí. Ella me miró con una expresión que indicaba que sabía que no era toda la verdad. Le dije que no saliera de noche, me dijo negando con la cabeza. Me ayudó a limpiarme las heridas y me hizo un té. No hablamos más del tema. Al día siguiente, revisé las fotos en mi cámara con manos temblorosas. La mayoría habían salido. Documentaban todo el ritual con claridad horrible. Las mujeres, los animales, los símbolos, todo. Borré todas las fotos inmediatamente. Cada una de ellas. No quería tener esa evidencia en mi cámara. No quería que nadie más las viera. Y honestamente no quería volver a verlas yo. Terminé mi trabajo en el pueblo los siguientes 2 días, tomando solo fotos turísticas aburridas. Me fui en cuanto pude. De regreso a casa investigué un poco sobre brujería en esa región de Oaxaca. Encontré referencias vagas a círculos de mujeres sabias, que practicaban rituales antiguos.
mezclas de tradiciones prehispánicas con otras cosas, pero nada específico, nada que explicara lo que yo había visto. Lo que más me perturba no es solo lo que vi, sino darme cuenta de que esto sucede regularmente. No fue un evento especial, era solo otra noche de luna llena para ellas. ¿Cuántos rituales como ese ocurren en lugares remotos sin que nadie se entere? ¿Cuántas cosas existen en este mundo que la mayoría nunca ve porque ocurren en la oscuridad, en lugares alejados? Ahora cuando me contratan para trabajos en zonas rurales, siempre pregunto primero sobre las costumbres locales. Y si me dicen que no salga de noche, obedezco sin hacer preguntas, porque aprendí que hay conocimientos y prácticas que han existido desde antes que llegaran las religiones modernas, desde antes que existieran las ciudades, y que siguen ahí, practicándose en secreto por gente que sabe cosas que el resto de nosotros hemos olvidado o nunca supimos. No sé si esas mujeres eran malas o buenas, no sé cuál era el propósito de su ritual, pero sí sé que hay fuerzas en este mundo que operan con sus propias reglas, y que es mejor mantenerse alejado de ellas. Algunas cosas no están destinadas a ser fotografiadas, documentadas o entendidas por gente como yo. Algunas cosas deben permanecer en la oscuridad, donde han estado siempre. Continuamos con la segunda historia. Les voy a contar algo que me pasó hace como 2 años, y que hasta la fecha me cuesta trabajo procesar. Mi nombre es Felipe Ordóñez, tengo 34 años, y trabajo como veterinario en un pueblo cerca de Pátzcuaro, Michoacán. Llevo 5 años viviendo aquí después de haberme cansado de la ciudad. El pueblo se llama San Andrés Chiróndaro. Tiene como 2000 habitantes. Todos se conocen entre sí, y la vida es tranquila. O al menos lo era hasta aquella noche de noviembre. Yo rento una casa en las orillas del pueblo, casi saliendo hacia el campo. Me gusta porque tengo espacio para mis 2 perros, y un patio grande donde puedo tener mis plantas. La casa está como a 10 minutos caminando del centro, por un camino de terracería que atraviesa varios terrenos de siembra. De día es bonito, puedes ver el lago a lo lejos y las montañas, pero de noche se pone bastante oscuro, porque no hay alumbrado público en ese tramo. Esa noche había ido al centro del pueblo a cenar con don Mario, un señor mayor que me ayuda a veces en la veterinaria. Platicamos hasta tarde, como hasta las 11 de la noche, y cuando me di cuenta de la hora, decidí regresar a mi casa. Don Mario me ofreció que me quedara a dormir en su sala, pero le dije que no, que mis perros me estaban esperando, y necesitaban salir al patio antes de dormir. Salí de su casa y empecé a caminar por el camino de terracería hacia mi casa. Llevaba mi celular con la lámpara prendida porque estaba muy oscuro. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las plantas de maíz en los terrenos. Es un sonido al que ya me había acostumbrado. Hasta me parecía relajante. Iba pensando en las cosas del trabajo, en un perro que había atendido esa tarde, y que no me gustaba cómo estaba evolucionando. Llevaba como 5 minutos caminando cuando escuché mi nombre. Felipe. Así, claramente, mi nombre completo. Me detuve en seco y volteé. No había nadie detrás de mí. El camino estaba vacío. Pensé que tal vez don Mario me estaba alcanzando para decirme algo que se le había olvidado. ¿Don Mario?, grité. Silencio. Solo el viento y los grillos. Seguí caminando, ahora un poco más alerta. A lo mejor había sido mi imaginación, o el viento que sonó raro. Pero entonces lo escuché de nuevo. Felipe, espérame. Esta vez reconocí la voz. Era la voz de mi mamá. Mi mamá que vive en Guadalajara, y que obviamente no podía estar ahí en ese camino oscuro a las 11 de la noche. Pero era su voz, idéntica, con su forma de hablar, su tono cariñoso. Se me erizó toda la piel. «Mamá», dije en voz alta sabiendo que era imposible. La voz vino de nuevo, ahora desde atrás. «Aquí estoy, mijo, ven». Mi corazón latía rapidísimo. Iluminé con mi celular hacia atrás, pero no había nada. El camino estaba completamente vacío. Saqué mi celular para llamar a mi mamá y verificar que estuviera bien en su casa, pero no tenía señal. Esa zona casi nunca tiene señal. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. La voz seguía llamándome, pero ahora venía de diferentes direcciones. «Felipe, no te vayas. Felipe, mira aquí. Ven conmigo, Felipe».
siempre con la voz de mi mamá, pero ahora había algo extraño en el tono, algo que no sonaba del todo bien. Era como si alguien estuviera imitando su voz, pero no perfectamente. Llegué a un punto del camino donde hay un árbol grande de pirul. Justo cuando pasaba junto al árbol, vi una figura parada al otro lado. Era una mujer mayor, vestida con ropa oscura, parada completamente inmóvil. Me detuve, porque pensé que era alguien del pueblo que necesitaba ayuda. ¿Se encuentra bien, señora?, le pregunté iluminándola con mi celular. La mujer no respondió, solo se quedó ahí parada mirándome. Cuando la luz de mi celular le dio en la cara pude verla mejor. Era una señora como de 70 años, con el pelo largo y canoso, cara arrugada y ojos muy abiertos que no parpadeaban. Traía puesto un vestido negro largo hasta los pies. Lo más perturbador era su expresión. No mostraba ninguna emoción. Solo me miraba fijamente. «Felipe, ven conmigo», dijo con la voz de mi mamá, pero sin mover la boca. Sus labios estaban cerrados, pero la voz salía de ella, perfectamente clara. Me quedé paralizado del miedo. «¿Quién es usted?», le pregunté con voz temblorosa. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como estudia un perro cuando no entiende algo. «Soy tu mamá, ¿no me reconoces?», dijo siempre sin mover los labios. Retrocedí un paso. «Usted no es mi mamá». La mujer sonrió entonces. Una sonrisa que me heló la sangre. No era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, mostrando todos sus dientes. «Tienes razón», dijo ahora con su propia voz. Una voz rasposa y vieja. «Pero casi funciona. Casi te acercas». Dio un paso hacia mí. Yo di 2 pasos hacia atrás. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté. Ella ladeó la cabeza hacia el otro lado. «Solo quiero que vengas conmigo. Hace mucho que no tengo visitas. Mi casa está cerca, solo cruzando los terrenos. Podemos tomar té y platicar». Había algo en su forma de hablar, en sus movimientos, que era completamente antinatural, como si fuera una persona, pero también algo más. «No, gracias, tengo que irme», dije, y empecé a rodearla manteniendo mi distancia. Ella giró siguiéndome con la mirada, pero sin mover el cuerpo, solo la cabeza rotando. «Qué grosero eres, Felipe. Tu mamá te enseñó mejores modales». El hecho de que supiera mi nombre y mencionara a mi mamá me aterraba aún más. No había forma de que ella supiera esas cosas. «¿Cómo sabe mi nombre?», le pregunté. Ella rió, una risa seca que sonaba como hojas secas rozando. «Sé muchas cosas. Sé que llegas tarde a tu casa. Sé que tus perros te esperan. Sé que tienes miedo de estar solo. Sé que a veces extrañas a tu mamá». Cada cosa que decía era verdad, y eso me ponía peor. «Yo puedo ser tu compañía, puedo cuidarte. Solo tienes que venir conmigo». Negué con la cabeza, y empecé a caminar hacia atrás, sin darle la espalda. Ella dio otro paso hacia mí. «No seas tonto, Felipe. Aquí afuera está oscuro y peligroso. Mejor ven conmigo a donde está seguro y calientito». Seguí retrocediendo hasta que sentí que ya había puesto suficiente distancia. Entonces me di la vuelta y corrí. Corrí lo más rápido que pude por ese camino de terracería, tropezándome con piedras, con las ramas de los arbustos golpeándome la cara. Detrás de mí escuchaba su voz, ahora gritando: «Felipe, regresa, no te vayas». Pero ya no era solo la voz de mi mamá. Eran varias voces mezcladas. Voces de diferentes personas, todas gritando mi nombre al mismo tiempo. Sonaba como un coro desafinado y horrible. No volteé. Solo seguí corriendo hasta que vi las luces de mi casa a lo lejos. Llegué a mi puerta jadeando. Saqué mis llaves con manos temblorosas y entré rápido. Cerré con seguro y me quedé recargado en la puerta recuperando el aliento. Mis 2 perros, Max y Luna, vinieron corriendo a recibirme como siempre, pero esta vez ladraban extraño, como asustados. Se quedaron junto a la puerta olfateando y gruñendo bajito. Me asomé por la ventana hacia el camino. Ahí estaba ella, la mujer, parada al inicio de mi terreno donde empieza la luz del poste. No se acercaba más, solo se quedaba ahí parada mirando hacia mi casa. Estuvo ahí parada toda la noche. Lo sé porque no pude dormir, y cada vez que me asomaba seguía ahí, inmóvil como una estatua. Recién cuando empezó a amanecer, como a las 6 de la mañana, ya no estaba. Al día siguiente fui con don Mario y le conté todo.
Él se puso muy serio. «Felipe, ¿la mujer traía un vestido negro largo?», me preguntó. Le dije que sí. Él suspiró y negó con la cabeza. «Esa es la Serafina. Es una bruja que vive por acá desde hace décadas. La gente del pueblo la conoce, pero nadie habla de ella con extraños. Ella sale de noche y llama a la gente con voces de sus familiares para atraerlos. Los que van con ella nunca regresan. ¿Y por qué nadie me advirtió?», le pregunté molesto. Don Mario se veía apenado, porque pensamos que eran solo leyendas de viejos. Hace años que no se sabía de ella. Creíamos que ya se había ido, o que que ya no estaba. Me contó que cuando él era niño, hace como 50 años, un joven del pueblo había desaparecido después de que varios vecinos lo vieron caminando de noche hacia los terrenos, siguiendo una voz que lo llamaba. «¿Y qué hago ahora?», le pregunté. «¿Voy a tener que verla todas las noches?». Don Mario me dijo que no, que ella solo se aparece a quien le interesa atraer, y si esa persona no va con ella, eventualmente se aburre y busca a alguien más. Pero tienes que tener cuidado. No salgas de noche solo. Si escuchas tu nombre, no respondas. Y sobre todo, nunca la sigas sin importar qué voz us. Seguí su consejo. Durante las siguientes 2 semanas no salí de noche para nada. Si tenía que hacer algo después de oscurecer, le pedía a alguien que me acompañara. Los primeros días escuchaba mi nombre siendo llamado desde afuera de mi casa, con diferentes voces. La voz de mi mamá, la de mi hermana, la de amigos, pero nunca respondía ni salía. Eventualmente las voces dejaron de venir. Han pasado 2 años desde entonces, y no he vuelto a ver a la Serafina ni a escuchar las voces. Pero cambié muchas cosas. Ahora si salgo de noche, siempre voy acompañado, o me llevo a mis perros. Instalé más luces afuera de mi casa. Y lo más importante, llamé a mi mamá, y le dije que la quería mucho, y que la extrañaba. No le conté por qué, solo quería escuchar su voz real, no una imitación. Lo que aprendí de esa experiencia es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con lógica. Yo soy veterinario, soy una persona de ciencia, pero después de eso, no puedo negar que existen fuerzas que no entendemos. Y también aprendí que las voces de nuestros seres queridos tienen poder sobre nosotros, nos pueden hacer bajar la guardia, nos pueden hacer confiar incluso cuando sabemos que algo está mal. Ahora cuando camino por ese camino de terracería, incluso de día, siempre volteo hacia el árbol de pirul donde la vi. A veces, pienso en todas las personas que tal vez sí fueron con ella a lo largo de los años, atraídas por voces familiares, confiando en algo que parecía seguro, y me pregunto qué les habrá pasado, dónde estarán ahora. Pero honestamente, hay preguntas para las que es mejor no buscar respuestas. Si alguna vez están en un lugar solitario de noche, y escuchan que alguien los llama con una voz conocida, deténganse un segundo. Piensen si esa persona realmente podría estar ahí, y si algo no cuadra, no importa qué tan real suene la voz, corran. Porque hay cosas que se alimentan de nuestra necesidad de conexión, de nuestro deseo de no estar solos, y esas cosas saben exactamente qué voz usar para que bajemos la guardia. Vamos con la tercera historia. Trabajo como maestra de primaria en un pueblo de Oaxaca. Llegué hace 2 años cuando me asignaron la plaza. Soy de la ciudad. Nunca había vivido en un lugar tan pequeño. Al principio todo me parecía pintoresco y tranquilo. La gente amable, los niños respetuosos, un lugar perfecto para empezar mi carrera. Lo que no sabía es que en estos pueblos hay reglas no escritas que debes respetar. Y yo rompí la más importante sin siquiera saberlo. Mi nombre es Patricia, tengo 26 años. No pretendo que nadie me crea ni nada. Solo quiero desahogarme y compartir mi horrible experiencia. La escuela donde trabajo es pequeña, solo 6 salones. Yo doy clases a 4º grado, son 18 niños. Desde el primer día noté que todos evitaban hablar de una niña en particular. Se llama Sofía, tiene 9 años, y siempre se sienta hasta atrás sola. Los otros niños no jugaban con ella en el recreo. Nadie se sentaba a su lado. Cuando yo hacía preguntas en clase y ella levantaba la mano, los demás bajaban la mirada. Al principio pensé que era bullying normal, de eso que pasa en las escuelas. Pero había algo más.
Un día me quedé después de clases organizando materiales. Sofía pasó por mi salón. ¿Necesitas ayuda, Sofía?, le pregunté. Se detuvo pero no entró. Se quedó en el umbral de la puerta. No, maestra, ya me voy a casa. ¿Por qué los otros niños no juegan contigo? Ella bajó la mirada. Es por mi abuela. La gente no nos quiere. ¿Por qué no las quieren? Mejor no pregunte, maestra. Es mejor que usted tampoco se acerque mucho a mí. Se fue antes de que pudiera decir más. Esa respuesta me dejó inquieta. ¿Por qué una niña de 9 años me decía que no me acercara a ella? Le pregunté a otros maestros sobre Sofía. Todos me dieron respuestas vagas. Es complicado. Es mejor no meterse. Así son las cosas aquí. Nadie me daba una respuesta directa. Fue la maestra de segundo grado, doña Lupe, quien finalmente me lo dijo. Me llevó aparte durante el recreo. Mira, Patricia, aquí la gente cree mucho en la brujería, y la abuela de Sofía, doña Eustolia, tiene mala fama. Muy mala. La gente dice que le hace trabajos a otros, que cobra por hacer daño. Por eso nadie quiere que sus hijos se junten con la niña. Pero Sofía es solo una niña. No es justo que paguen los nietos por lo que haga o no haga la abuela. Tienes razón. Pero así funciona aquí. Mi consejo es que trates a Sofía bien en clase. Pero no te involucres más. No vayas a su casa. No te hagas cercana a la familia. He visto lo que pasa cuando la gente se mete con doña Eustolia. ¿Qué pasa? Cosas malas. El maestro que estuvo antes que tú trató de defender a Sofía. Organizó una junta con los padres para hablar sobre la inclusión. A la semana empezó a enfermarse. Primero fueron dolores de cabeza, luego no podía dormir, luego algo peor. Renunció y se fue del pueblo. La última vez que alguien lo vio estaba muy delgado, con cara de enfermo grave. Eso puede ser coincidencia, puede ser. Pero yo llevo 20 años aquí. He visto muchas coincidencias así. Debí hacer caso a su advertencia. Pero soy terca, y me parecía injusto que una niña pagara por la reputación de su abuela. Decidí que iba a tratar a Sofía como a cualquier otro estudiante, mejor aún, iba a hacer un esfuerzo por integrarla. Empecé poniendo actividades en equipos donde Sofía tenía que trabajar con otros niños. Al principio los demás se resistían, pero yo insistía. Con el tiempo algunos empezaron a ceder. Sofía era inteligente y buena estudiante. Los trabajos en equipo con ella salían bien. Un día, la puse en un equipo con 3 niñas para un proyecto de ciencias. Una de las madres vino al día siguiente a quejarse. Maestra, mi hija me dijo que la puso con la niña de doña Eustolia. Sí, están en el mismo equipo para el proyecto. No quiero que mi hija se junte con esa niña. Señora, con todo respeto, Sofía es una excelente estudiante y merece las mismas oportunidades. La señora me miró seria. Usted no es de aquí. No sabe cómo son las cosas. Está cometiendo un error. El único error sería discriminar a una niña por algo que no tiene nada que ver con ella. La mujer se fue molesta. Pero no cambié los equipos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Esa noche empecé a tener problemas para dormir. Pesadillas extrañas donde alguien me perseguía por pasillos oscuros. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pensé que era estrés del trabajo. La siguiente semana, Sofía vino con un dibujo para mí. Era un dibujo bonito de flores y mariposas. Esto es para usted, maestra, por ser buena conmigo. Gracias, Sofía, está muy bonito. Mi abuela también le manda saludos. Dice que es usted la primera maestra que me trata bien. Dale las gracias a tu abuela. Colgué el dibujo en mi escritorio. Esa noche las pesadillas empeoraron. Ahora soñaba que entraba a una casa vieja llena de humo. Había una mujer anciana sentada que me miraba y sonreía. Me despertaba, sintiendo que no podía respirar. Empecé a sentirme observada. En mi casa, en la escuela, en la calle. Esa sensación constante de que alguien me vigilaba. Revisaba, pero nunca había nadie. Una tarde estaba en el mercado comprando verduras. Una señora mayor se me acercó. ¿Usted es la maestra nueva? Sí, señora. He escuchado que es usted muy buena con la niña de doña Eustolia. Trato a todos mis alumnos por igual. Eso está bien. Pero tenga cuidado. Doña Eustolia es agradecida con quien trata bien a su nieta, pero también es muy celosa. No le gusta que otras personas se acerquen mucho a la niña. Dice que es su única familia,
y no quiere que se la quiten. No entiendo. Yo solo soy su maestra. Solo le digo que tenga cuidado. Doña Eustolia es complicada. Si le cae bien, la puede proteger, pero también la puede vigilar. Y si siente que usted quiere quitarle a su nieta, o que se está metiendo demasiado en sus vidas, puede molestarse. La señora se fue. Me quedé confundida y un poco asustada. ¿Vigilarme? ¿Protegerme? ¿De qué hablaba? Esa noche escuché rasguños en mi ventana. Vivía en una casa pequeña que la escuela rentaba para mí. Salí a revisar con una linterna. No había nada, pero en el polvo de la ventana había una marca, como si alguien hubiera pasado sus dedos. 3 líneas largas. Al día siguiente, había más marcas. En todas mis ventanas, siempre 3 líneas. Empecé a asustarme de verdad. Le conté a doña Lupe lo que estaba pasando. Ella negó con la cabeza. Te advertí. Doña Eustolia te tiene en su radar ahora. Las marcas son su forma de avisar que te está observando. Esto es ridículo. Voy a ir a hablar con ella directamente. No hagas eso. Vas a empeorar las cosas. Pero yo estaba enojada y asustada. No iba a dejar que me intimidaran. Esa tarde después de clases fui a la casa de Sofía. Quedaba a las afueras del pueblo. Una casa de adobe vieja rodeada de árboles. Toqué la puerta. Sofía abrió. Maestra, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con tu abuela. La cara de Sofía se puso pálida. Maestra, no debió venir. Mi abuela no recibe visitas así. Solo quiero hablar con ella. Una voz salió de adentro. Ronca, vieja, déjala pasar. Entré. La casa estaba oscura, a pesar de que afuera todavía había luz. Olía a hierbas quemadas, y algo más que no pude identificar. Había velas encendidas por todos lados, y en una silla de madera estaba sentada doña Eustolia. Era más vieja de lo que había imaginado. Tal vez 80 años o más. Tenía el pelo completamente blanco, largo, suelto. Su piel era como cuero arrugado, pero sus ojos eran claros, penetrantes, muy despiertos. Así que usted es la maestra que trata bien a mi nieta. Sí, señora. Vine porque he estado teniendo problemas, y me dijeron que tal vez usted sabe algo. ¿Qué tipo de problemas? Pesadillas. Marcas en mis ventanas. Sensación de ser observada. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable. Ah, eso. Sí, yo sé de eso. ¿Usted está haciendo esto? Yo la estoy protegiendo. Hay gente en el pueblo que no le gusta que usted sea buena con mi nieta. Gente que querría hacerle daño por eso. Yo la estoy vigilando para que no le pase nada. No necesito su protección. Necesito que me deje en paz. La sonrisa desapareció de su cara. Tenga cuidado con lo que dice, maestra. Yo le he estado haciendo un favor. Pero los favores se pueden retirar. Y entonces va a descubrir qué se siente cuando no tiene protección. ¿Me está amenazando? No. La estoy advirtiendo. Usted llegó aquí sin saber cómo funcionan las cosas. Se metió en algo que no entiende. Yo decidí que usted es buena persona porque trata bien a mi nieta, pero puedo cambiar de opinión. Me levanté temblando. No quiero nada de esto. Solo quiero hacer mi trabajo en paz. Entonces haga su trabajo. Trate bien a Sofía en la escuela. Pero no vuelva a mi casa. No trate de investigar sobre mí. No se meta más. ¿Entendido? Salí de ahí lo más rápido que pude. Sofía me miró con tristeza desde la puerta. Lo siento, maestra. Le dije que no viniera. Esa noche fue la peor. Las pesadillas fueron tan intensas que me desperté gritando. Soñé que la casa de doña Eustolia me tragaba, que las paredes se cerraban sobre mí, que ella estaba ahí riéndose. Me desperté, y había alguien sentado en la silla de mi cuarto. Una figura oscura. No podía ver su cara, pero sabía que me miraba. Traté de gritar, pero no podía. Estaba paralizada. La figura se levantó y caminó hacia mi cama. Sentí una mano fría tocar mi frente, y luego desapareció. Al día siguiente tenía fiebre alta. Falté a trabajar. El doctor del pueblo vino a verme. No encontró nada específico, pero me dio medicinas. Me quedé en cama 3 días. Cuando volví a la escuela, Sofía se acercó a mi escritorio. Mi abuela dice que ya aprendió la lección, que si se queda en su lugar, las cosas van a mejorar. No respondí. ¿Qué podía decir? Seguí dando clases, tratando de actuar normal.
Pero todo había cambiado. Tenía miedo constante. Las siguientes semanas fui muy cuidadosa. Traté a Sofía bien, pero sin acercarme demasiado. No volví a su casa. No pregunté más sobre su abuela. Y lentamente, las cosas mejoraron. Las pesadillas pararon. Ya no sentía que me observaban. Las marcas en las ventanas desaparecieron, pero el miedo nunca se fue completamente. Porque ahora, sé que doña Eustolia puede hacer lo que quiera. Que si decide que soy un problema, no hay nada que yo pueda hacer. Ya llevo 2 años aquí. Mi contrato termina en 6 meses. Ya pedí mi cambio a otra escuela, en otra ciudad, lejos de este pueblo. No le he dicho a nadie todavía. Sofía sigue viniendo a clases. Sigue siendo buena estudiante. Los otros niños la toleran más ahora, pero no son sus amigos. Y yo sigo tratándola bien, pero con distancia. Exactamente la distancia que doña Eustolia quiere que mantenga, porque aprendí que en estos pueblos hay poderes que no entendemos, gente que puede hacerte daño de formas que la medicina no cura, que la policía no investiga, y que la única forma de sobrevivir es seguir sus reglas, aunque esas reglas signifiquen vivir con miedo, aunque signifiquen dejar que una niña siga aislada porque ayudarla demasiado es peligroso. 6 meses más. Solo necesito aguantar 6 meses más, y luego me voy. Lejos de este pueblo, lejos de doña Eustolia, lejos de todo esto, y nunca voy a volver. Historia 4. Me llamo Ricardo Salgado. Tengo 42 años, y soy supervisor de una empresa que instala antenas de telecomunicaciones. Mi trabajo implica viajar constantemente a pueblos remotos donde necesitan mejorar la señal de celular e internet. Paso semanas enteras en lugares donde ni siquiera hay hotel, donde me tengo que quedar en casas de familias que rentan cuartos. Lo que me pasó el año pasado en un pueblo de Veracruz, en la zona de los Tuxtlas, me hizo cambiar por completo mi forma de ver ciertas cosas que antes consideraba pura ignorancia. Llegué a un pueblo que se llama Catemaco en febrero del año pasado. Teníamos que instalar 3 torres en diferentes puntos de la región. Me iba a quedar 2 meses supervisando el trabajo. Un contacto local me consiguió renta en casa de una señora llamada Doña Petra, que vivía en las afueras del pueblo, casi llegando a donde empieza el bosque. La casa era sencilla pero limpia, y Doña Petra era una mujer de unos 60 años, muy amable, que vivía sola desde que enviudó. Los primeros días fueron normales. Yo salía temprano a supervisar las instalaciones y regresaba en las noches cansado. Doña Petra siempre tenía la cena lista y platicábamos un rato antes de que cada quien se fuera a su cuarto. Me caía bien. Tenía muchas historias interesantes sobre el pueblo y la región. Una noche, como a la semana de estar ahí, le pregunté por qué vivía tan retirada del centro si estaba sola. Ella sonrió de forma extraña. Es por mi trabajo. Necesito espacio y tranquilidad. La gente viene a buscarme aquí, porque saben que en el pueblo hay muchos ojos y lenguas. Le pregunté a qué se dedicaba. Soy partera y curandera. He ayudado a nacer a la mitad del pueblo, y también los curo cuando se enferman de cosas que los doctores no entienden. Le pareció gracioso mi cara de sorpresa. ¿No sabías? Pensé que te lo habían dicho. Me explicó que en esa región todavía hay mucha gente que prefiere los métodos tradicionales para ciertos problemas. Partos en casa, curaciones con plantas, limpias espirituales. No es brujería como la gente piensa, me aclaró. Es conocimiento ancestral que se pasa de generación en generación. Mi abuela me lo enseñó, y su abuela a ella. Le dije que me parecía interesante, que respetaba las tradiciones aunque yo personalmente no creía en esas cosas. Eso dicen todos hasta que les pasa algo que no pueden explicar. Me respondió con una sonrisa. Siguió preparando la cena como si nada. Esa noche cuando me fui a dormir pensé que era una señora agradable con creencias diferentes a las mías. Nada más. No tenía idea de lo que estaba por venir. Una semana después, un martes como a las 11 de la noche, escuché que tocaron la puerta de la casa. Yo ya estaba en mi cuarto pero no dormido todavía. Oí que Doña Petra abrió, y entraron varias personas hablando en voz baja. Reconocí voces de mujeres, como 3 o 4. Escuché que Doña Petra decía, «Pasen al patio trasero, ahí tengo todo listo».
Me asomé por la ventana de mi cuarto que daba al patio. Había 4 mujeres con doña Petra. Todas eran de edad similar, entre 50 y 70 años. Habían prendido varias velas en círculo en el patio, y doña Petra traía una jícara con algo líquido. Las mujeres se sentaron en sillas formando un círculo. Doña Petra empezó a hacer lo que parecía ser una ceremonia, hablando en voz baja, pasando humo de copal sobre las mujeres, dándoles a tomar de la jícara. Pensé que era algún tipo de ritual de curación, y no le di mucha importancia. Pero entonces empezaron a cantar. No era un canto normal. Eran frases en un idioma que no reconocí, con un ritmo específico que se repetía. Y conforme cantaban, el ambiente cambió. El aire se sentía diferente, más pesado. Los perros del vecindario que normalmente ladraban toda la noche, se quedaron completamente callados. Una de las mujeres empezó a mecerse en su silla de forma extraña. Otra tenía los ojos cerrados y movía los labios sin producir sonido. Doña Petra sacó una bolsa de donde extrajo plantas que empezó a quemar en un recipiente de barro. El olor era intenso, penetrante. Me llegaba hasta mi cuarto. Me empezó a dar dolor de cabeza y sentí náuseas. Cerré la ventana, pero el olor seguía entrando. Decidí salir al patio. No sé por qué. Tal vez porque el olor era demasiado fuerte y necesitaba aire fresco. O tal vez por curiosidad. Cuando abrí la puerta de mi cuarto y salí, todas las mujeres voltearon a verme al mismo tiempo. El canto se detuvo. Doña Petra se levantó y caminó hacia mí. «Ricardo, ¿qué haces despierto?», me preguntó, pero no sonaba molesta. Sonaba preocupada. «El olor me estaba mareando», le dije. Ella asintió. «Es el estafiate. Es muy fuerte. Vuelve a tu cuarto y cierra bien la puerta. Esto no es para ti». Pero una de las otras mujeres habló. «Ya nos vio. Ya está dentro del círculo aunque no quiera. Mejor que se quede. Ya no podemos mandarlo». Doña Petra se veía conflictuada, pero finalmente accedió. «Está bien, pero siéntate ahí en esa silla, y no hables ni te muevas pase lo que pase». Me senté donde me indicó, en una silla fuera del círculo de velas pero cerca. Las mujeres reanudaron su canto. Doña Petra volvió al centro y sacó más cosas de su bolsa. Había fotos de personas, mechones de cabello envueltos en papel, listones de colores. Empezó a trabajar con cada objeto mientras murmuraba cosas. Las otras mujeres la apoyaban con su canto. En un momento, una de las mujeres empezó a hablar, pero su voz sonaba completamente diferente. Era más grave, con un acento que no correspondía a la región. Hablaba de cosas que yo no entendía, nombres de personas, lugares, eventos. Doña Petra le hacía preguntas y la mujer respondía. Era como si estuviera teniendo una conversación con alguien más que estaba usando la voz de esa señora. Yo estaba ahí sentado sin poder creer lo que veía. Mi mente racional buscaba explicaciones. Tal vez era teatro, tal vez estaban actuando, tal vez era sugestión colectiva, pero había algo en el ambiente, en la forma en que todo se sentía, que era innegablemente real. El aire literalmente vibraba. Podía sentir presión en mis oídos como cuando subes a una montaña. Después de como una hora, doña Petra declaró que el trabajo estaba terminado. Las mujeres se relajaron, como despertando de un trance. Se quedaron platicando unos minutos en tono normal, como señoras después de una reunión de costura. Tomaron café que doña Petra les ofreció. Luego se fueron, despidiéndose cordialmente. Cuando se fueron, doña Petra apagó las velas y se acercó a mí. «¿Estás bien?», me preguntó. Yo honestamente no sabía qué responder. «¿Qué fue todo esto?», le pregunté. Ella suspiró y se sentó. «Nosotras somos lo que llaman un círculo de sanadoras. Nos reunimos cada cierto tiempo para hacer trabajos de limpieza espiritual, protección y resolución de problemas que afectan al pueblo. Lo que viste es real, aunque tu mente te diga que no lo es». Le hice todas las preguntas que se me ocurrieron. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué era lo que hacían exactamente? ¿Realmente tenía efecto? Ella me explicó con paciencia. «El mundo tiene 2 caras, Ricardo, la que ves con tus ojos físicos y la que solo algunos pueden percibir. Nosotras aprendimos a trabajar con esa otra cara. Movemos energías, comunicamos con aspectos de la realidad que ustedes en la ciudad han olvidado que existen. Y sí, funciona».
¿Por qué crees que la gente sigue viniendo con nosotras después de tantas generaciones? No supe qué decir. Me fui a dormir, pero pasé horas despierto pensando en todo. Los siguientes días fueron normales. Doña Petra y yo no volvimos a hablar del tema, pero una semana después llegó a la casa una mujer joven, como de 25 años, llorando. Doña Petra la recibió y me pidió que las dejara solas. Me fui a mi cuarto, pero podía escuchar la conversación a través de la pared. La joven tenía problemas con su pareja. Él la había dejado y ella estaba devastada. Doña Petra la escuchó con paciencia y luego le dijo: «Mira, hija, yo no hago trabajos para obligar a nadie a hacer nada. Eso va contra el equilibrio natural. Pero lo que sí puedo hacer es ayudarte a sanar, a encontrar tu fuerza, a que él vea claramente lo que está perdiendo. Si después de eso él decide regresar, será su decisión libre. ¿Te parece bien?». La joven aceptó. Doña Petra hizo un trabajo ahí mismo, una limpia con hierbas, huevos y oraciones. Yo lo escuchaba todo desde mi cuarto. No vi nada porque respetaba su privacidad, pero podía sentir que algo estaba pasando. El ambiente de la casa cambió. Se sentía más ligero después de que la joven se fue. 2 semanas después, la misma joven regresó. Esta vez estaba feliz, casi saltando de alegría. Su novio había regresado. Le había pedido perdón. Las cosas estaban mejor que nunca. Le traía un regalo a Doña Petra y un sobre con dinero. Doña Petra aceptó el regalo, pero solo tomó del sobre lo que consideraba justo por su trabajo. «No cobro por los resultados, cobro por mi tiempo y conocimiento», le explicó. Yo fui testigo de varios casos similares durante mi estancia. Gente que llegaba con problemas de salud que los doctores no resolvían, y después de los tratamientos de Doña Petra, mejoraban notablemente. Una señora con dolor crónico de espalda que llevaba años así, después de 3 sesiones con Doña Petra caminaba sin dolor. ¿Era placebo? ¿Sugestión? ¿O realmente había algo más? Lo que me hizo creer definitivamente fue algo que me pasó a mí. A mediados de mi segundo mes ahí, empecé a sentirme extraño, cansado todo el tiempo, con pesadillas terribles, sin apetito. Pensé que era estrés del trabajo, pero Doña Petra me vio una mañana y me dijo: «Te hicieron algo. Alguien te tiene envidia y te mandó una carga negativa». Me reí. «Doña Petra, con todo respeto, yo no creo en esas cosas». Ella me miró seria. «No tienes que creer, pero si sigues así una semana más, vas a terminar muy mal. Déjame ayudarte». Acepté más por cortesía que por convicción. Me hizo una limpia completa, con huevos, hierbas, copal, oraciones. Al final rompió el huevo en un vaso con agua y me lo mostró. El huevo tenía formas extrañas, como venas negras extendiéndose por la clara. «¿Ves esto? Alguien te echó mal de ojo, pero ya lo saqué. No sé si fue coincidencia, pero esa misma noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente me desperté sintiéndome como nuevo. Mi energía había regresado, el apetito también. Mi jefe incluso me comentó que me veía mucho mejor. No tengo explicación lógica para eso. Cuando terminó mi trabajo y me fui del pueblo, me despedí de Doña Petra con sincero agradecimiento y respeto. «¿Ya crees?», me preguntó con una sonrisa. «No sé qué creer», le respondí honestamente. «Pero sí sé que hay cosas que no entiendo, y que tal vez no necesito entender, solo respetar». Ella asintió satisfecha. «Eso es suficiente. Han pasado más de 1 año. Sigo trabajando instalando antenas en pueblos remotos. Pero ahora cuando llego a un lugar y me dicen que mi casera es curandera o partera, no me burlo ni lo tomo a la ligera. He aprendido que hay conocimientos que han existido por siglos, que han ayudado a comunidades enteras a sobrevivir, y que solo porque yo no los entienda, no significa que no sean válidos. El mundo es más grande y extraño de lo que mi educación universitaria me preparó para aceptar, y ahora lo veo como algo fascinante en lugar de amenazante». Historia 5. Vivo en un pueblo pequeño de Veracruz desde que nací. Aquí todos nos conocemos. Sabemos quién es quién, qué familias tienen problemas, quién se lleva mal con quién, y también sabemos quiénes practican brujería. No es algo que se hable abiertamente, pero todos lo saben. Hay como 3 o 4 señoras en el pueblo que la gente evita,
que reciben visitas extrañas de noche, que tienen fama. Mi nombre es Claudia, tengo 28 años. Nunca creí mucho en esas cosas de brujas y maleficios. Pensaba que eran supersticiones de gente mayor, hasta que hace 6 meses me pasó algo que me hizo cambiar completamente de opinión. Tengo una vecina, doña Hortensia. Es una señora de como 70 años que vive sola en una casa vieja al final de mi calle. Siempre ha sido callada, rara. Los niños le tienen miedo. La gente dice que es bruja, pero nunca le había puesto atención. Todo empezó cuando mi perra, una labrador que se llama Luna, empezó a enfermarse. Dejó de comer, se veía débil, perdió mucho peso en cuestión de días. La llevé al veterinario y no encontraron nada. Me dieron vitaminas pero no mejoraba. Mi mamá vino a visitarme y vio a Luna. Esto no es normal. Alguien le hizo algo. Mamá, no empieces con esas cosas. Claudia, yo sé lo que estoy viendo. Tu perra está trabajada. No le hice caso. Pero Luna seguía empeorando. Empezó a aullar de noche mirando hacia la ventana, siempre hacia la misma dirección, hacia la casa de doña Hortensia. Una noche me desperté con los aullidos. Fui a calmar a Luna, y la encontré temblando, con el pelo erizado, mirando fijamente por la ventana. Miré hacia afuera. Había una sombra parada en la calle, justo frente a mi casa. No podía ver bien quién era, pero la figura no se movía. Solo estaba ahí parada. Prendí la luz del porche. La figura se fue caminando. Alcancé a ver que era una mujer con rebozo. Por el caminar reconocí a doña Hortensia, que hacía parada frente a mi casa a las 3 de la mañana. Pensé. Al día siguiente, Luna amaneció peor. Casi ni podía caminar. La volví a llevar al veterinario. Esta vez encontraron algo. Tenía una infección extraña en el estómago, como si hubiera comido algo tóxico, pero no podían identificar qué. Esa tarde mi mamá volvió y trajo a otra señora, doña Carmen, que también tiene fama de saber de estas cosas, pero del lado bueno, de curar, no de hacer daño. Doña Carmen revisó a Luna. La tocó, le vio los ojos, le olió el aliento. Esta perra tiene trabajo pesado. Alguien le dio algo de comer con algo adentro. ¿Cómo algo adentro? Pelo, tierra de panteón, cosas así. ¿Tienes problemas con alguien?, pensé. No tenía problemas con nadie que yo supiera, no que yo sepa. Piensa bien. Esto no se hace al azar. Alguien quiere hacerte daño a través de tu perra. Entonces recordé. Como 2 semanas antes había tenido un problema con doña Hortensia. Su patio estaba muy descuidado, con basura y hierbas altas. Le pedí amablemente si podía limpiarlo un poco porque los mosquitos estaban llegando a mi casa. Ella se molestó. Me dijo que me metiera en mis asuntos. Yo me molesté también, y le dije que si no limpiaba iba a reportarla con las autoridades del pueblo. Fue doña Hortensia, le dije a doña Carmen. Tuvimos un problema hace poco. Doña Carmen negó con la cabeza. Esa mujer es peligrosa. Tiene años practicando. No debiste enfrentarla. ¿Y qué hago ahora? Voy a limpiar a tu perra. Pero tú tienes que tener cuidado. Si le hizo esto a tu perra, puede intentar hacerte algo a ti también. Doña Carmen hizo una limpia a Luna. Usó hierbas, humo, rezos. Luna empezó a mejorar casi inmediatamente. En 3 días, ya estaba comiendo normal. Pero entonces empecé a tener problemas yo. Pesadillas horribles cada noche. Soñaba que alguien me ahorcaba, que me enterraban viva, cosas así. Me despertaba sin poder respirar. También empecé a encontrar cosas raras. Un día había tierra regada en mi porche. Otro día encontré un muñequito de trapo enterrado en mi jardín. Tenía alfileres clavados. Tienes que protegerte, me dijo mi mamá. Me trajo un montón de cosas. Agua bendita, ramas de ruda, listones rojos, sal. Esto es ridículo, decía, pero igual lo hice. Puse sal en las esquinas de mi casa, colgué la ruda, rocié agua bendita. Las pesadillas pararon, pero una noche escuché que tocaban mi puerta. Eran como las 2 de la mañana. Miré por la ventana. Era doña Hortensia. No abrí. Me quedé callada esperando que se fuera. Ella tocó varias veces. Luego se quedó parada afuera como 5 minutos. Finalmente se fue. Al día siguiente amanecí con marcas en el cuello, como si alguien me hubiera apretado.
pero yo vivo sola, y mis puertas estaban cerradas con llave. Fui con doña Carmen asustada. Le mostré las marcas. Esto ya es muy grave. Ella está intentando hacerte daño directo. Necesitas una protección más fuerte. Me hizo una limpia completa. Me dio un amuleto para cargar siempre. Me enseñó oraciones. Me dijo que no debía salir de noche, que mantuviera mi casa bien protegida. ¿Y si voy a la policía?, pregunté. ¿Y qué les vas a decir? Que tu vecina te está haciendo brujería. No te van a creer. Y además eso la va a enojar más. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar rasguños en mis paredes de noche, voces susurrando mi nombre, sombras que se movían en las esquinas. Una noche me desperté y había alguien parado junto a mi cama, una figura oscura. No podía moverme, estaba paralizada. La figura se inclinó sobre mí y sentí un peso horrible en el pecho. No podía respirar. Logré gritar el nombre de Dios como me había enseñado doña Carmen. La figura desapareció. Pude moverme de nuevo. Ya no aguantaba más. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui a vivir con mi mamá en otro pueblo. Dejé mi casa cerrada. No puedes huir para siempre, me dijo doña Carmen. Eventualmente vas a tener que regresar, o ella va a encontrar forma de llegar a ti allá. Han pasado 6 meses. No he regresado a mi casa. Mi mamá ha ido a revisar y dice que todo está bien, pero tiene miedo por mí. Doña Hortensia sigue preguntando por ti. Le dice a la gente que vas a tener que regresar algún día, que cuando regreses van a arreglar cuentas. No sé qué hacer. Esa es mi casa, mi pueblo, pero tengo terror de volver, de lo que pueda pasar si regreso. Doña Carmen dice que hay formas de protegerme definitivamente, pero son caras y complicadas, que necesitaría trabajos especiales, limpias fuertes. Por ahora sigo aquí con mi mamá. Luna está bien, eso es lo importante. Pero yo vivo con miedo constante, porque ahora sé que las brujas son reales, que pueden hacerte daño de formas que no imaginas, y que una vez que te agarran como objetivo, no te sueltan fácilmente. Ya no me burlo cuando la gente habla de estas cosas. Ya no digo que son supersticiones, porque lo viví, y las marcas en mi cuello, aunque ya sanaron, me recuerdan cada día que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que es mejor no provocar. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.